ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Declara: es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios. Levanta aún más tu voz. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios. Vamos todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Oh, yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río, en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre. Vamos, decláralo. Hay vida en, hay gozo en. Soy libre, el río de Dios está aquí. Oh, 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 oh. El río de Dios. Vida, gozo y paz, luz encontrarás, el camino hallarás. Bienvenido a tu casa, Dios de alabanza. Tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya,
misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. 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 Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Vida, gozo y paz encontrarás, el camino hallarás. Bienvenido a tu casa, himnos de alabanza. Buenas noches a todos. Para introducir el tema de hoy, quiero contarles algo que me pasó esta semana, y es que estaba haciendo mi hoja de vida. Dejé de trabajar hasta mayo de este año y estoy haciendo un diplomado, entonces quiero complementarlo. Y en la parte de estudios realizados, me puse a pensar que uno toda la vida estudia mucho, desde que está en prejardín, primaria, bachillerato, la universidad, posgrados, diplomados, maestrías, certificaciones.
Y después pensé y dije, ¿para qué uno estudia tanto? Entonces me puse a pensar y dije, bueno, la idea es que uno tiene que estudiar para obtener algún resultado. Me acordé también que en la universidad aprendí que en la vida todos son procesos. Un proceso es donde entra algo, información, datos, insumos, se ejecutan unas instrucciones y tiene que generarse un resultado. Tiene que generarse alguna salida. Si la salida no se genera o no se genera como esperamos, quiere decir que algo quedó mal en el proceso, que algo quedó mal en la ejecución. Entonces me puse a pensar y dije, claro, así nuestro día a día es así. Los médicos estudian 10 años o más para poder poner en ejecución las instrucciones que aprenden y salvar vidas. ¿Qué sería de este mundo sin los médicos? Si los médicos no salvaran vidas, por ejemplo, en esta pandemia. ¿Qué sería en este mundo sin los ingenieros o los arquitectos? Si ellos no pusieran en ejecución todo ese conocimiento y no construyeran puentes, casas, edificios. ¿Qué sería sin los abogados y su justicia? Incluso con los ingenieros de sistemas como yo, que construyen aplicaciones para poder hacer transacciones desde la casa. En esta pandemia ha sido muy importante el tema de la tecnología. ¿Qué pasaría si ellos no pusieran en ejecución todo ese conocimiento? Y entonces me puse a pensar y dije, ¿y nosotros como cristianos, si estamos poniendo en ejecución todo el conocimiento que adquirimos? Leemos la palabra todos los días. Venimos a la iglesia, a los cultos del domingo, incluso a los viernes como hoy. Pero en nuestro día a día, si estamos viviendo todo eso que aprendimos, si lo estamos poniendo en práctica, estamos generando un resultado en nuestra vida. La palabra de Dios es nuestro manual de instrucciones. La palabra de Dios nos habla de todos los temas que necesitamos para nuestra vida. En la palabra de Dios nos habla de nuestra relación de pareja. Entonces me pregunto, si estamos siendo fieles y leales con nuestra pareja, estamos unidos como una sola carne en las dificultades. Nos habla también de la educación de los hijos. Si los estamos educando con amor, pero también con disciplina, los estamos llevando por el camino del Señor. La palabra nos habla del tema de finanzas. Si estamos poniendo en ejecución esto y diezmando como Dios nos los manda, independientemente de las circunstancias. También nos habla del tema de la fe. Si estamos teniendo fe en los momentos difíciles, en las circunstancias difíciles. Si estamos llenándonos del fruto del Espíritu Santo, llenándonos de fe, viviendo una vida de humildad, de paciencia, de dominio propio, de bondad, de benignidad, de amor por los demás. Estamos amando a nuestros enemigos así no lo merezcan, con la misericordia que nos ama Dios. Estamos perdonándolos, porque la palabra de Dios nos pide eso, que amemos a nuestro enemigo. Y lo más importante, si estamos llevando la palabra de Dios a los que lo necesitan. La gran encomienda del Señor es que llevemos la palabra a otras personas. En este momento, tanta dificultad con la pandemia, muchas personas están solas y necesitan de nosotros. Entonces, si estamos poniendo en práctica lo que nos enseña la palabra para llevar a otros a los pies de Cristo, hermanos, les pido por favor que miremos si podemos levantarnos y poner en práctica todo lo que nos enseña la palabra de Dios, todo lo que los pastores nos enseñan en sus predicaciones y todo lo que aprendemos con las canciones de adoración, de alabanza, que no se quede solamente en recibir y recibir información, sino que generemos un resultado, que nuestra vida sea un testimonio para los demás y para que otros puedan llegar a los pies de Cristo, que todos tengamos la bendición de conocer al Señor así como la tenemos hoy. Entonces les pido que nos levantemos a pesar de la pandemia, que busquemos a otros, que donde estemos llevemos nuestro testimonio a los demás, para que otros lleguen a los pies de Cristo como nosotros y que otros tengan el privilegio que tenemos nosotros de tener el amor del Señor, que podamos ser obedientes a la palabra, porque ténganlo por seguro que en la medida que seamos obedientes a la palabra de Dios, el Señor va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Y lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. Él conoce nuestros corazones. Por eso les dejo esta meditación de ahora para que la pongamos en práctica en nuestro día a día y para que no quede solamente en nuestra cabeza y baje en nuestro corazón, sino que la podamos poner en ejecución y podamos siempre mostrar un resultado y un fruto. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por esta noche, Señor bendito. Gracias, Todopoderoso, por el privilegio que tenemos de estar acá
Te pedimos, Señor bendito, que nos des sabiduría, Señor, para poder poner en práctica, Señor, todo lo que nos enseñas, Señor, que podamos ver un resultado, un fruto, Señor bendito, en nuestro día a día, Señor, que podamos llevar a otros tu palabra, Señor, y no quedarnos solo en recibir conocimiento, Señor. Te pido, por favor, Todopoderoso, que nos des, Señor, dominio propio, Señor, que nos llenes del fruto de tu Espíritu con paciencia, humildad, bondad, benignidad, para que podamos vivir una vida como tú esperas. En el nombre de Jesús, amén. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. Y no voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres tú. Rey de gloria, tú eres digno de alabar. Poderoso, grande eres, como tú no hay nadie. Cristo reina sobre toda autoridad. Te alabamos, te exaltamos, tu nombre es por siempre, para siempre. No voy a parar de celebrar. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. El cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad. Toda la gloria es para ti. Santo eres Dios, santo eres Dios. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. La tierra tiembla ante tu majestad. Se abren los cielos, se siente el viento soplando en la nación. Tu nombre en alto. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. Con tu palabra se abren los cielos. Hoy celebramos un nuevo tiempo, su voz se escucha en todo este lugar. Por tu palabra se abren los cielos.
Dios con alegría. Vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos, se alaba su nombre, levantar, todos a danzar. ¡Ey! 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 Todos a danzar. ¡Ey! Algo tienes que saber, hay un Dios que ama, conmigo está, vida eterna da, para ti y para mí hay libertad. Vamos todos, vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos, se alaba su nombre, levantar, todos a danzar. ¡Ey! 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 Todos a danzar. ¡Ey! ¡Ey! Hubo un gran cambio en mí, nunca más seré igual. Reconocí vida eterna das para todos, para todo aquel que cree. Hay libertad. Vamos todos, vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos, se alaba su nombre, levantar, todos a danzar. Hay libertad. Vamos a adorar al Señor. ¡Ey! Vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos, se alaba su nombre, levantar. Vamos todos, vamos a danzar con alegría, vamos a danzar en libertad. Vamos, vamos, se alaba su nombre, levantar, todos a danzar. ¡Ey!
Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recíbela, Señor, recíbela, Jesús, solo tú la mereces. Te adoramos porque creemos que tú estás en medio de cada uno, Señor, en cada hogar. Allí tú estás, Señor, allí tú estás llenándonos, Espíritu Santo. Tú nos llenas, creemos en ti, creemos en ti, tu palabra, en tus promesas. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste al mundo, existes, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, llevaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti la entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy, con manos alzadas vengo,
moriste por mis fracasos, cargaste mi culpa en la cruz, llevaste en tus hombros mi carga, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Declarar que puedo hacer, que puedo decir. Te ofrezco mi corazón completamente a ti, completamente. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy con manos alzadas, vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti la entrego, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Muy buenas noches, iglesia. Qué bendición estar en esta noche compartiendo este tiempo con ustedes, tú desde tu casa, desde la comodidad de tu hogar. Te voy a pedir que te pongas en una actitud presta a recibir la palabra que Dios tiene para tu vida. El mensaje de hoy lo he titulado De derrotados a victoriosos. De derrotados a victoriosos. Y te voy a pedir que en tu Biblia busques Primera de Samuel, capítulo 22, versículos 1 y 2. Y vamos a estar revisando una historia muy especial que nos relata en la Biblia. Y si ya tienes tu Biblia, ya ubicaste este capítulo y estos versículos, vamos a leerlos en este momento. Dice la palabra de Dios: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Y hoy quiero hablarte de esa historia maravillosa que nos relata la Biblia, que es la historia de David y los hombres que estaban con David. Y el contexto de esta palabra es que David estaba huyendo del rey Saúl, quien quería matarlo, cuando él se enteró que él era el que lo iba a suceder, lo iba a reemplazar, y David huía. Y la única forma que encontró fue ir a una cueva y esconderse, y fue la cueva de Adulam. Y lo que nos está comentando y diciendo la palabra en este libro de Primera de Samuel
es que no solo fue David, sino que allí se le empezaron a unir otras personas. Y dice la palabra que se le unían ¿quiénes? Leíamos que los afligidos, los endeudados y los amargados. Y fue un grupo de casi 400 hombres los que se unieron a él. Y cuando uno ve esta, digamos que esta imagen de un poco de personas derrotadas, de personas que estaban también huyendo de circunstancias de su vida, que no estaban viviendo vidas felices y plenas, pues ese fue el grupo que acompañó a David, y dice la palabra que David se convirtió en jefe de ellos. Y cuando nos ponemos a pensar en esto, pues vemos que realmente todos estaban en lo mismo, tanto David como los 400 estaban en una situación que no era la ideal y en la cual ninguno de nosotros quisiera estar. Pero lo bello de esta historia es que esos hombres valientes, no eran valientes, que eran endeudados, amargados, dice la palabra de Dios en el resto de capítulos de 1 Samuel, del 22 al 30, nos relata que ellos fueron transformados. Y hubo una transformación en ellos, y de hecho en 2 Samuel la palabra nos habla de los valientes de David. Y decía que eran hombres que iban a la guerra y triunfaban. Y eran hombres que iban incluso solos y le ganaban a muchos. Y uno dice, pero ¿cómo es posible que esos hombres que llegaron huyendo y con unas malas condiciones, finalmente fueron transformados y se convirtieron en valientes? Y ahí es donde yo quiero hacer el énfasis de esta meditación, de cómo es posible que personas derrotadas pueden volverse personas victoriosas. Y yo quiero resaltar de estos 8 o 9 capítulos 4 grandes enseñanzas que nos deja la palabra, de cómo fue ello posible. Y la primera gran enseñanza que quiero compartir contigo esta noche es que debemos ir a la presencia de Dios y dejarnos guiar por su voz. Y si revisamos estos capítulos vamos a ver 3 pasajes que nos muestran y nos hablan claramente de ello. El primer pasaje es en el cual está David. David está en la cueva de Adulán y recibe una noticia, y es que hay un pueblo que es Keilah, que es atacado por los filisteos. Y David dice, ¿será que yo tengo que ir en socorro de ellos? Y él lo primero que hace sabiamente es buscar la presencia de Dios y decirle, Dios mío, háblame, ¿tú quieres que yo vaya y ataque y ayude a este pueblo o que me quede quieto? Y Dios le habla claramente y le dice, sí, ve y ayúdalos, ataca a los filisteos. Y David dice, bueno, Señor, si tú me lo ordenas, yo voy. Pero como él estaba con sus hombres, con los 400 hombres que lo acompañaban, cuando él les dice a ellos, tenemos que ir a ayudar, lo que ellos le dicen es, David, pero si nosotros estamos acá porque tenemos miedo, estamos escondidos acá, ¿cómo nos vas a decir que vayamos a luchar contra un ejército de filisteos? Que con seguridad debe ser un ejército que está muy bien armado y que conoce muy bien las estrategias de la guerra. Y fue tanto, digamos, la insistencia de sus hombres que David dudó. Y David lo que dijo fue, voy a volverlo a consultar a Dios. Y habla con Dios y Dios le dice, sí, ve, pero adicionalmente no solo ve y pelea, sino yo te voy a ayudar a ganar. Y soportado en esa palabra, David lleva a sus hombres, van a ese pueblo y efectivamente es la primera batalla en la que él va con sus 400 hombres y obtienen la victoria. ¿Y por qué obtuvieron la victoria? Porque David escuchó la voz de Dios y fue obediente a la voz de Dios. Dios les dijo, vayan, y ellos fueron. Pero no fueron solos, fueron con el respaldo del Señor. Ese es el primer pasaje que nos habla de esto. El segundo pasaje nos habla sobre una situación similar, y es que estaban ellos en Keilah, David y sus hombres, pero como habíamos hablado al comienzo, Saúl estaba persiguiendo a David y él se obsesionó con perseguir a David. Y cuando el rey Saúl se enteró que David estaba en este pueblo, pues lo primero que dio a su ejército fue, tenemos que ir por David. Y esa noticia llegó a David, a los oídos de David. ¿Y qué hizo David? Nuevamente, sabiamente, acudió a la presencia de Dios y dijo, Dios, muéstrame qué tengo que hacer. Tengo que luchar, ¿qué tengo que hacer? Y Dios le dijo, huye.
esa fue la instrucción de Dios. Dios le hubiera podido decir, lucha, le hubiera podido decir muchas cosas, pero Dios le dijo, huye. ¿Y qué hizo David? Fue obediente nuevamente a la voz de Dios y huyó. Y dice que él empezó a ir por muchos lugares y Saúl no lo encontraba y decía que era tanto el respaldo de Dios que Dios no le permitía a Saúl encontrar a David. Porque cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, Él nos protege, Él nos cuida. Y acá hay algo bien bonito y es que cuando uno se pone a mirar estos dos pasajes que nos hablan de escuchar la voz y la dirección de Dios, Dios no siempre habla de la misma forma. En la primera ocasión Dios le dijo, ve a la batalla, David. En la segunda le dijo, huye. Y por eso es que es tan importante ver este ejemplo de David, porque nos enseña mucho de cómo Dios habla y cómo debemos nosotros escuchar su voz. Y el tercer pasaje que nos habla de escuchar la voz de Dios es el que nos habla de que en esta insistencia del rey Saúl de estar persiguiendo a David y de encontrarlo, sucedió algo y es que lo perseguía y dice la escritura que una vez estaba David y sus hombres estaban escondidos en un monte y mientras Saúl fue a buscarlo con un ejército de 3,000 hombres y él iba por un lado de la montaña, Saúl y su ejército, que ya no era de 400 sino de 600 hombres porque otros se le habían unido, iba por el otro lado de la montaña y no lograban cogerlo y era jugando, diríamos nosotros, como al gato y al ratón. Era una persecución. Pero llegó un momento en el que las tropas de Saúl encerraron literalmente a David y sus hombres. No tenían para dónde escapar. Y en ese momento sucedió algo muy, muy bello y es que cuando ya estaban a punto de atraparlos, llegó un mensaje al rey Saúl y le dijeron, rey Saúl, los filisteos nos están atacando a Israel. ¿Y qué tuvo que hacer Saúl? Irse con sus hombres a poder proteger su tierra, a proteger su área. Y de esa forma fueron librados David y sus hombres. Y esto que nos muestra que Dios obra de maneras diferentes siempre. La primera vez le dijo a David y a sus hombres, vayan a la guerra. La segunda vez les dijo, huyan. Y la tercera vez les dijo, quédense quietos porque yo peleo por ustedes. Y ahí es donde tenemos que entender que Dios habla de maneras diferentes, pero lo importante acá y lo que quiero resaltar hoy es que cuando tú estás en sintonía con Dios, cuando tú estás en sintonía con la voz de Dios, cuando hablas con Él, Él te guía. Y Él te guía y te lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y como estamos hablando de unos hombres que eran temerosos, derrotados, pues tenemos que ver qué aprendieron ellos a través de estos 3 pasajes que nos muestra la palabra de Dios. Y la primera enseñanza es que definitivamente ellos vieron el respaldo que Dios le daba a su líder David. ¿Y por qué les daba ese respaldo? Porque David era un hombre de oración, era un hombre que buscaba al Señor, que buscaba su dirección, que buscaba su guía. Lo otro que vieron es que definitivamente Dios siempre habla de formas diferentes. Para cada situación en tu vida, Dios te hablará de una manera diferente. Y por eso es que tienes que estar escuchando la voz de Dios. No es suficiente con escucharla una vez al año, ni una vez cada 6 meses, ni una vez al mes, ni una vez a la semana. Todos los días tienes que buscar la dirección del Señor. Y lo otro que aprendieron los hombres de David es que hay veces en nuestras propias fuerzas no hay nada que hacer, pero ahí es cuando Dios obra de manera milagrosa. Entonces la primera gran enseñanza, como dijimos, es que debemos ir a la presencia de Dios y buscar su consejo, buscar su dirección. Esa es la primera gran enseñanza que quiero que esta noche quede en tu corazón. La segunda gran enseñanza es que no debemos tomar justicia por nuestra propia mano. Y hay también 3 pasajes en esos capítulos que quiero resaltar que nos hablan de ello. El primero tiene que ver con cuando el rey Saúl perseguía a David. Hubo un momento que lo estaba persiguiendo y David y sus hombres se escondieron en una cueva. Y cuando ellos estaban escondidos, Saúl entró solo a esa cueva. Y cuando estaba totalmente desprotegido, porque en la oscuridad no podía ver que ahí estaban David y sus hombres, lo primero que le dijeron esos hombres que acompañaban a David fue, mira, Dios te lo entregó. Este es el momento que tienes que hacer para tomar la vida de Saúl y poder, él es tu enemigo.
Y Saúl, como era un hombre espiritual y que tenía una buena relación con Dios, les dijo, no, yo no voy a tomar la vida del rey Saúl porque él es el rey, él es el ungido de Dios. Y aunque tengo la oportunidad de hacerlo, no lo voy a hacer. Y esa fue una gran enseñanza que él le dio a esos hombres, que no siempre cuando se presenta una oportunidad viene de Dios, porque ellos le decían, y lo decían así, es que Dios se lo mandó. Y David les dijo, no, yo no lo voy a hacer porque él es el ungido de Dios. Entonces, no tomó justicia por su propia mano. El segundo pasaje que nos habla sobre esto es que David y sus hombres habían estado durante un tiempo cuidando a unos pastores y a unas ovejas de un hombre muy rico que se llamaba Nabal. Y después de un tiempo ellos lo hicieron voluntariamente, pero David le dijo a sus hombres, vayan y hablen con él y díganle que nosotros estamos haciendo esto bueno por él, para que él nos dé un pago por eso. Y cuando ellos fueron a ese hombre, resulta que ese era un hombre, no era un hombre bueno, y él simplemente les dijo, ¿y yo por qué les tengo que dar a ustedes si yo no los conozco, no sé quiénes son ustedes? Cuando sus hombres volvieron, le dijeron eso a David, y David le dio mucha ira, mucha rabia, y la primera reacción de él fue, vamos a ir a atacarlo y vamos a ir a matarlo porque no es justo lo que él está haciendo. Y cuando ellos iban en ese camino, la esposa de aquel hombre Nabal que se llamaba Abigail se enteró de la mala conducta de su esposo porque era injusto lo que él estaba haciendo y ella dijo, no, yo tengo que ir a hacer algo, y ella salió al encuentro de David antes de que él llegara a encontrar a Nabal. Ella salió al encuentro y le dijo a David, ¿por qué vas a tomar justicia con tus manos? Deja que Dios sea el que tome justicia. Y David entró en razón y dijo, tienes razón, voy a poner esto en las manos de Dios. Y acá hay otro desenlace bien bonito, y es que cuando tú dejas las cosas en las manos de Dios, Dios pelea por ti y Dios es el que hace justicia por ti. Y al final dice la Biblia que Nabal a los pocos días enfermó y murió. ¿Quién tomó la venganza a nombre de David? Dios. No tuvo que hacerlo él. Dios simplemente hay veces utiliza personas para que te guíen, y en este caso guiaran a David de cuál era el plan que él tenía para su vida. Y la tercera pasaje de la Biblia que nos habla de esto es que cuando estaban en la persecución Saúl de David, que como les dije se volvió su obsesión y él lo perseguía, dentro de esas persecuciones ellos acamparon un día, Saúl y su ejército acamparon y se quedaron durmiendo en un sitio. Y a ese sitio llegó David y uno de sus hombres, uno de sus valientes. Y cuando estaban allí, la persona que lo acompañaba a David le dijo, esta es la oportunidad, mire, están dormidos. Si tú me dices, yo en tu nombre voy y lo mato. Yo bajo y lo mato. Y volvió y le dijo a David, no olvides que él es el ungido de Dios, no le vamos a hacer daño. Porque todavía a sus hombres no les había quedado claro el respeto y la honra que tiene que haber por las autoridades, así sean justas o no, porque efectivamente lo que estaba haciendo Saúl no estaba bien porque estaba persiguiendo desmedidamente a David y le quería hacer daño. Pero lo que le dijo David a este hombre es, vamos a bajar y vamos a tomar la lanza del rey Saúl que está al lado de él donde está dormido. Estaba dormido el rey Saúl y al lado todo su ejército. Ellos entraron sin que nadie se diera cuenta, tomaron su lanza y tomaron una vasija que había cerca de la cabeza del rey y se fueron y no le hicieron daño. Y después desde la montaña le dijeron, rey, mira, nosotros tuvimos la oportunidad de hacerte daño, pero no lo hicimos porque te respetamos, por favor, no me persigas más. Y acá le enseñó otra vez David a sus hombres que a las autoridades hay que respetarlas. Y las tres grandes enseñanzas que podemos ver en esta segunda gran enseñanza es que los hombres que estaban con David, aprendieron que hay que respetar las autoridades, sean justas o no. Lo otro que aprendieron es que ante las injusticias es mejor entregarle ese dolor, esa pena que tenemos en las manos de Dios y dejar que Él obre. Y lo tercero que aprendieron es que hay que esperar en Dios sabiendo que Dios en su debido tiempo dará el pago. Entonces, hoy hemos hablado de dos grandes enseñanzas de las cuatro que quiero compartirles hoy. La primera, como les decía, es que debemos ir a la presencia de Dios y dejar que Él nos guíe. La segunda es que no debemos tomar justicia por nuestras propias manos. Y la tercera,
que es la que les quiero hablar en este momento, es que si nos dejamos llevar por nuestras emociones, vamos a equivocarnos y eso va a traer consecuencias. Y eso también lo podemos ver en 3 pasajes de estos capítulos de Primera de Samuel. Y en la primera parte, el primer pasaje, nos habla de que David llegó un momento que tanto lo persiguió Saúl que él desfalleció en su corazón. Y él dijo, no, algún día el rey Saúl me va a matar. O sea, yo trato de huir, pero estoy cansado de huir. Estoy cansado de estar escondiéndome y pendiente de dónde está él y qué me va a hacer. Y al final, ¿qué hizo David? Dijo, no, yo creo que lo mejor es que yo me vaya a Israel, porque él huía dentro del país, pero él dijo, me voy a ir a la tierra de los filisteos, me voy a ir a una tierra extranjera. Y efectivamente se fue, pero se fue en esta ocasión, a diferencia de las anteriores, no porque fue y pidió el consejo de Dios, sino porque dejó que sus sentimientos lo guiaran. Dejó que la pena, que el cansancio fueran los que tomaran decisión por él. Y no consultó a Dios, simplemente se fue a la tierra de los filisteos. Y cuando él fue a la tierra de los filisteos, recibió un asilo, digamos, de un rey de esta tierra, y ese rey le dijo, te voy a dar una ciudad, y esa ciudad se llamaba Siclac. Y allí estuvo, en esa tierra, David 1 año y 4 meses. Y cuando uno mira este pasaje de la palabra, pues uno ve que David empezó a tomar decisiones, no con la dirección de Dios, sino dirigido por sus sentimientos, dirigido por sus emociones, dirigido por su rabia tal vez del momento, por su impotencia de poder tomar alguna decisión. Y empezamos a ver que él se empezó a alejar del Señor. El segundo pasaje que quiero resaltar es en el cual, ya estando David en la tierra de los filisteos, la única forma que encontró él, entre comillas, para poder sustentarse él y sus hombres y sus familias, fue que empezaron a hacer incursiones en la misma tierra de los filisteos, y él iba a un pueblo, escogían un pueblo, y la orden de David es, vamos a quitar todo lo que haya en ese pueblo y vamos a matar a todo el mundo, porque David no quería que nadie le fuera a decir al rey de los filisteos lo que ellos estaban haciendo. Y dice la palabra que ese rey era el rey Aquís. Y David efectivamente iba con sus hombres y mataban a todo el mundo para que nadie se enterara. Y cuando el rey Aquís le preguntaba dónde estaba, él decía, no, fui a donde los israelitas y los ataqué y les quité cosas. Y ese rey confiaba tanto en David que él estaba feliz, decía, él ahora es uno de los nuestros, ya él no es de Israel, ahora es como si fuera uno de los filisteos. ¿Qué hizo David allí? Empezó a encubrir sus mentiras con asesinatos. Mataban a todo el mundo, a todos, y decían mentiras. Estaba en una tierra en la cual lo protegían, pero era una tierra que él a su vez asolaba. Y empezó a salirse totalmente del propósito de Dios. Muy seguramente en esos tiempos él no siguió adorando, él no siguió buscando la presencia de Dios. Él se convirtió como uno de los filisteos. La tierra de los filisteos es una tierra que no cree en Dios, la tierra de Israel sí. Cuando él se fue a esa tierra, empezó a actuar como ellos, empezó a comportarse como ellos y se alejó totalmente del plan y propósito que Dios tenía para su vida y para la vida de los 600 hombres que lo acompañaban. Y el tercer pasaje que nos relata que estando en la tierra de los filisteos, ellos organizaron un plan para ir a atacar a Israel, todos los filisteos. Y David, como estaban dentro de ese pueblo, iba a ir, pero los otros jefes de los filisteos dijeron, no, nosotros, ¿qué tal que estemos allá luchando contra los de Israel y se voltee David y termine atacándonos a nosotros? Y le dijeron al rey Aquís que no querían que David fuera. Entonces David iba con ellos, pero se devolvió. Pero cuando ellos volvieron a la ciudad que le había dado este rey de Aquís, que era Siclac, cuando llegaron la habían invadido, habían quitado todo lo que había en su tierra y se habían llevado a sus familias. Y eso fue un golpe muy fuerte para David y sus hombres, porque cuando llegaron encontraron una ciudad en ruinas, perdieron todo lo que tenían, perdieron sus esposas, perdieron sus hijos, terminaron perdiendo todo lo que tenían. Y fue tan fuerte el impacto que ellos tuvieron, que ellos, los que estaban con David,
pensaron en apedrear a David y lo culparon. Dijeron, por culpa de David nos pasó esto. Y fue una situación bien dura y bien difícil para todos. Dice que lloraron tanto hasta que sus lágrimas se acabaron. Y era un dolor muy profundo el que ellos tenían. Pero si nosotros revisamos por qué pasó esto, pues la palabra nos lo está mostrando claramente. Y es que realmente ellos dejaron de escuchar la voz de Dios. David como líder, dejó de escuchar la voz de Dios. Se dejó guiar por sus sentimientos y terminó totalmente fuera del propósito de Dios. No solo en lo espiritual, sino incluso en lo físico, porque él terminó en otro país, que ya no era Israel, sino era la tierra de los filisteos. Y terminó comportándose igual o peor que los filisteos, porque los que lo estaban ayudando eran los que él saqueaba, eran los que él mataba. Y eso lo que nos muestra hay veces es que cuando nosotros nos alejamos del propósito de Dios, eso trae consecuencias. Y ellos terminaron perdiendo lo que más querían, sus familias, sus esposas, sus hijos, sus bienes, todo. Todo lo perdieron. ¿Por qué? Por alejarse del Señor. Entonces, resumiendo las enseñanzas que hemos visto hoy, es la primera enseñanza, la primera gran enseñanza, les decía yo que es, debemos ir a la presencia de Dios y escuchar su voz. Esa es la gran enseñanza, cuando veíamos que David estaba conectado con Dios, escuchando a Dios y actuando de acuerdo a la voz del Señor. La segunda gran enseñanza es que no debemos tomar justicia por nuestras manos, porque el Señor es el que toma justicia por nosotros. La tercera es que si tomamos decisiones sin consultar a Dios, pues terminamos saliéndonos de su propósito y eso trae consecuencias. Y la última enseñanza que quiero compartir esta noche es que Dios es un Dios de oportunidades y que nunca es tarde para arrepentirnos y buscar su guía y su dirección. Y recordemos que estábamos hablando de ese momento difícil donde habían perdido todo David y sus hombres, donde ellos habían pensado apedrearlo. Y cuando pasó esto, David entró en razón y dijo, yo lo que tengo que hacer es volver a buscar al Señor, volver a buscar la presencia de Dios, que Él me guíe. Y él fue a la presencia de Dios y Dios le dijo, ve y persigue a los que te quitaron a tu familia, tus bienes, tus hijos, tus esposas, de todo el grupo, porque yo les voy a devolver lo que le robaron. Y David, siendo obediente a esta voz, se levantó otra vez, como al comienzo, creyéndole a Dios, fueron y persiguieron a estos de Amalek que les habían quitado todo. Fue con sus 600 hombres, pero en el camino de los 600, 200 todavía seguían amargados, todavía seguían tristes, no se sentían listos para la batalla y finalmente les dijo a David, ok, listo, entonces quédense ustedes acá cuidando las cosas y los otros 400 vamos a ir confiando en ¿qué? En la promesa que Dios les había dado de que les iba a devolver lo que les había robado. ¿Y qué pasó al final? Recuperaron a sus esposas, recuperaron a sus hijos, recuperaron lo que habían perdido, incluso más porque también se quedaron con lo que los de Amalek tenían. Entonces al final Dios les dio la victoria y volvió a tomar el cauce, volvió a reencuadrar, a tomar el camino y la senda correcta a David y sus hombres. Y creo que la gran enseñanza de esta última gran enseñanza que Dios le dio, que David le dio a sus hombres, fue ¿cuál? Que cuando tú te alejas de Dios, Dios te da oportunidad de volver a Él. Si tú te has alejado de Dios y crees, no, es que yo no soy digno de estar delante de Dios porque yo me alejé de Él, yo antes era cristiano, yo antes iba a la iglesia, yo antes oraba, ya no oro. David, ¿qué hizo? Volvió y dijo, sí, el único que me puede ayudar, el único que puede estar conmigo en las buenas y en las malas es Dios. Y Dios lo respaldó. Entonces, no quiero terminar esta meditación sin pedirte que en ese momento puedas cerrar tus ojos y pienses en las enseñanzas que nos deja David y sus valientes. Esos valientes que inicialmente no lo eran, no eran valientes, eran todo lo contrario. Pero allí donde estás en tu casa, quiero que pienses y medites en lo siguiente. Recuerda que si buscas la presencia de Dios y escuchas su voz, Dios te va a guiar y te va a dar la victoria en todas las áreas de tu vida. Simplemente escucha la voz de Dios. Cuando Dios te diga que te muevas, muévete. Cuando Dios te diga que no te muevas, no te muevas. Hay personas que creen que Dios siempre quiere que estén peleando en todas las circunstancias de la vida y quieren pelear y pelear. Y Dios dice,
No, yo quiero que esperes en mí. Yo quiero que huyas. Yo quiero que en lugar de pagar mal por bien, le des cosas buenas a los que te hacen mal. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y esa es una enseñanza que David nos da. Lo segundo es que debemos aprender a honrar y a respetar a las autoridades. Y creo que es algo en el cual muchas veces fallamos, porque hay veces nos dejamos llevar por el mundo, porque la gente critica, porque la gente no le parece que un gobernante sea o no sea, entonces nosotros nos quedamos con el derecho de criticarlo o de hablar mal de él. Y lo que nos dice la palabra, y de hecho el pastor Juan Carlos hace unas predicaciones, nos hablaba es, debemos honrar a las autoridades, sin importar si son o no justas. Saúl no era un rey justo, lo que él estaba haciendo con David no era lo correcto, pero David siempre respetó su vida. Cuando te hagan injusticias, aprende a entregarle esa rabia, ese dolor a Dios. O sea, no te quedes con ese resentimiento y no hagas como hizo David, que de una vez quería salir a matar a Nabal cuando no le dio lo que él quería. Aprende a esperar en Dios, entrégale ese dolor y Señor, esto es injusto, pero ayúdame, Señor, toma tú venganza por mí. La palabra dice que Dios dice, mía es la venganza, yo daré el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago. Y eso fue lo que al final hizo David. Recuerda que si dejas de escuchar la voz de Dios, vas a terminar alejado de Él. Y lo peor es que eso va a tener consecuencias para tu vida. En la palabra de Dios dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué le pasó a David? Se salió de la cobertura de Dios, la cobertura que Dios tenía del pueblo de Israel, se fue a una tierra extraña y se volvió presa fácil para el diablo. Por la misericordia de Dios, Él le permitió recuperar lo que el diablo le había quitado. Pero tenemos que aprender de eso, no tenemos que salirnos de la cobertura de Dios. Él es el único que nos puede proteger, Él es el único que puede guardar nuestras vidas y las de nuestras familias. Y por último, quiero resaltar que nunca es tarde para acudir a Dios. Los que buscan a Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Dios siempre va a estar con los brazos abiertos a recibirte. Cuando hemos visto la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo se fue de su casa, hizo lo que quiso, pero cuando volvió, su padre salió corriendo a recibirlo. Si eso lo hace un hombre, ¿cuánto más Dios, que es nuestro Padre, está dispuesto a recibirnos? Entonces, tal vez hoy tú te sientes como esos 400 hombres que llegaron a la cueva de Adulán. Tal vez te sientes afligido, tal vez estás endeudado, las deudas te están presionando y te tienen desesperado, y tal vez estás amargado por muchas cosas que no se han dado como tú querías que se dieran. Tal vez no solo tú te sientes así, sino los demás te ven así y te lo dicen. Te hacen ver como una persona derrotada y una persona que no está logrando lo que debería lograr. Y tenemos que saber que la Biblia dice que el plan de Satanás, que él vino para matar, para hurtar y para destruir. Y el diablo siempre va a estar igual que Saúl detrás de David, buscando a tu lado como león rugiente, a ver cómo te devora, cómo te ataca, cómo te quita las bendiciones que Dios te dio. Y eso es una realidad que tenemos que ser conscientes de ello, de que eso es así. Pero también tenemos que saber que Dios quiere protegernos, que Dios quiere ayudarnos. Y nosotros somos los que nos alejamos de Dios, no es Dios el que se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y quiero decirte hoy que Dios no te ve así, Dios no te ve como un derrotado, Dios te ve como un valiente, Dios te ve como un victorioso. Puede que las circunstancias actuales te hagan ver así, pero ese no es el plan de Dios para tu vida, ni es el plan de Dios para tu familia. Por eso es necesario que obedezcamos la voz de Dios. Si hubiéramos hecho lo que David hizo en la primera parte de siempre acudir a la presencia de Dios, si hacemos eso en nuestras vidas, Dios nos va a guiar. Pero si nosotros empezamos a desobedecer la voz de Dios y queremos tomar decisiones con nuestro sentimiento, con nuestro parecer, con las circunstancias del momento, nos vamos a equivocar y eso va a traer consecuencias. Si la palabra de Dios dice que debemos obedecer a las autoridades, obedezcámoslas. Si en la palabra de Dios dice que tenemos que guardar nuestras vidas en oración y ayuno, hagámoslo. Pero no podemos querer tener las bendiciones de Dios haciendo lo que nos parece, porque así como le pasó a David y a sus hombres, eso va a traer consecuencias. Cuando tú dejes que Dios actúe a tu favor, cuando tú dejas que Dios tome el control de las cosas y no tomas la justicia en tus manos, Dios se va a respaldar.
Yo hoy te digo que si hay personas que te han engañado en negocios, que te han defraudado, que te han quitado cosas, que tú has prestado recursos a una persona en necesidad y después no te los da, ese dolor entrégaselo a Dios, esa circunstancia que te hirió. Y yo declaro que Dios te devolverá lo que te quitaron y más, así como lo hizo con David. A David le quitaron todo y a sus hombres, y Dios les devolvió eso y más. Si alguien te ofendió, no te quedes con esa ofensa en tu corazón, entrégasela a Dios. Dios se encargará de dar el pago. Dios se encargará de darle la respuesta a esas personas que te ofendieron. Pero tú no dejes que tu corazón se vea afectado por eso. Hoy es un buen día y una buena noche para pedirle a Dios que sane nuestros corazones y nuestras vidas. Hoy es un buen día y una buena noche para decirle a Dios: Dios, yo me he alejado de ti. Yo he tomado decisiones equivocadas. Y como he tomado decisiones equivocadas, eso me ha costado. Eso ha traído dolor a mi vida. Pero yo quiero decirte hoy, quiero hacer una oración para terminar, para decirte que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de oportunidades, que Dios te ve victorioso, que Dios quiere lo mejor para ti, pero necesita que tú seas obediente a su voz. Dios necesita que tú confíes en Él. Dios necesita que Él sea tu guía en todas las decisiones de tu vida. No culpes a Dios por las consecuencias de las malas decisiones que tomaste sin consultarlo a Él. Pero la buena noticia no es esa: Dios no te quiere condenar. Dios hoy te quiere decir que Él quiere un nuevo comienzo para ti, un nuevo comienzo para tu familia. Que si estás en deudas por malas decisiones, Dios quiere sacarte de esas deudas, Dios quiere darte esa libertad financiera. Que si has tenido problemas con relaciones, Dios quiere sanar tu corazón y quiere restaurar tu hogar, quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu familia. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche, Señor, por esta hermosa palabra que nos regalas, Señor, de David y sus hombres, que eran afligidos, endeudados, personas sin esperanza, Señor. Pero que la palabra de Dios nos muestra que fueron transformados en hombres valientes. Y vemos que esa valentía, Señor, no es una valentía humana, no fue sus habilidades tal vez, porque estaban en una condición mala precisamente por no haber tomado las decisiones correctas, pero tú, Señor, transformaste sus vidas, Señor. Hoy te pido, Señor, que cada una de las personas que están escuchando este mensaje, Señor, tú conoces sus vidas, conoces cómo están en este momento, cómo está su corazón, cómo se están sintiendo, Señor, en medio de las circunstancias que están atravesando. Hoy te pido, Señor, que tú, Señor, hables a sus corazones y les permitas levantar sus ojos al cielo, Señor, y pedir tu guía, Señor, tu protección, Señor. Esas circunstancias en las que están no son el plan que Dios tiene para tu vida. Esas circunstancias en las que están no son el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te quiere ver en victoria. Por eso te pido que hoy te levantes y digas: Señor, declaro que tú eres mi Dios. Declaro, Señor, que tú, Señor, cambiarás mis circunstancias, Señor. Declaro, Señor, que tú, Señor, me levantarás, Señor. Que tú me levantarás, Señor. La palabra dice que si somos obedientes, Señor, esa obediencia no solo nos bendecirá a nosotros, sino también bendecirá a nuestras familias. Y yo sé que cada uno de los que está en este momento escuchando esa transmisión quiere traer la bendición a su hogar, Señor. Por eso hoy te pido, Señor, que tú, Señor, transformes, Señor, las circunstancias, Señor. Que podamos recobrar, Señor, esa identidad como hijos tuyos, Señor. Esta identidad, Señor, en la cual nosotros podemos acudir a ti, Señor, como nuestro Padre, Señor, en tu auxilio, en tu guía. Y te pido, Señor, que de este momento, hoy, Señor, podamos tomar la decisión de actuar y vivir conforme a como tú quieres que actuemos, Señor. Gracias te damos, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias te damos por amarnos. Gracias te damos porque confiamos y contamos contigo siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a terminar con una alabanza declarando la victoria que Dios quiere dar a cada uno de nosotros. Calmas toda tempestad, alumbras mi oscuridad. La montaña frente a mí
mundo más. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó, hay victoria en el nombre de Cristo. Es con fuerza mi poder, es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto hoy bandera, mi salvación llegó, hay victoria. Es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu, no es por vista, es por fe. Buenas noches. Ahora vamos a orar por nuestros diezmos y ofrendas y darle gracias a Dios por todo lo que tenemos y lo que nos ha dado. Señor, te damos gracias, bendito Dios, por todo lo que tenemos, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a valorar tantas cosas que tú nos das, tantas cosas que tenemos que otros no tienen, Señor bendito, porque nunca nos ha faltado el pan, tenemos una casa donde estar cuando hay lluvia, tenemos una comida todos los días, Señor bendito. Gracias, Todopoderoso, porque sabemos que es gracias a tu misericordia, independientemente de que tenga trabajo o no, de que esté la economía como está, tú nunca me has faltado, Señor. Te pido, Todopoderoso, que me enseñes, Señor bendito, a creer en ti, en tus promesas, en todos los aspectos, Señor. Así como tengo fe que tú me vas a sanar, así como tengo fe de que tú vas a ayudar a mis hijos y a guiarlos, ayúdame a tener fe, Señor, a creer en tu palabra con respecto al diezmo, Señor. Te pido, Todopoderoso, que yo pueda entender que si diezmo, Señor, no faltará nada en mi mesa, que tú vas a traer bendiciones en abundancia, como dice tu palabra, Señor. Que yo pueda decidir dar el diezmo, Señor, independientemente de las circunstancias, porque tú eres un Dios que todo lo puede, porque tu lógica es diferente y aunque en el mundo dar el diezmo puede ser que nos están engañando, tu lógica es diferente, Señor. Y en la medida que yo dé el diezmo y crea en ti, tú me vas a multiplicar y vas a darme todo lo que yo necesito. Te pido, hermano, que por favor toques tu corazón y des ese diezmo con la fe de que el Señor
te va a traer abundancia a ti y a tu familia. En el nombre de Jesús, amén. Como todos saben, ahorita vamos a ver unos anuncios donde nos indican cómo podemos hacer nuestros diezmos y los anuncios de las próximas actividades que vamos a tener en la iglesia. Entonces les pido que los miren con cuidado y que puedan estar pendientes también de la iglesia infantil y de todas las actividades que la iglesia hace para ustedes. Hasta luego. Recuerda que puedes realizar tus donaciones a través de PayU en nuestra página oficial riosdealabanza.co. Solo debes seleccionar la opción Donaciones. Si necesitas el instructivo, lo podrás encontrar en nuestro canal de YouTube Ríos de Alabanza Colombia. Si deseas hacerlo en efectivo, tenemos disponible para ti en Efecti el convenio número 11-2030 a nombre de Ríos de Alabanza Donaciones. Estamos atentos a cualquier inquietud que tengas. Somos Ríos de Alabanza, cultura de reino, cultura cristiana. Amiguitos, te esperamos en Ríos Kids, tu casa. No te pierdas ningún capítulo. Todos los domingos después de nuestra reunión de las 11. Aprenderemos la palabra de Dios como niños a través de nuestra imaginación y también jugando. Te esperamos. Recuerda todos los domingos después de nuestra reunión de las 11. No te lo pierdas. Hola iglesia, estamos en diciembre y Ríos de Alabanza celebra contigo este tiempo. Debes estar muy atento a los siguientes anuncios. Sé muy puntual a cada reunión. Recuerda que nuestra cita con Dios es la más importante de la semana. Por eso no llegues tarde, sino que llega con tiempo a buscar a Jesús. Recuerda inscribirte en nuestra página web. Cada martes y jueves tenemos un tiempo muy importante y especial. De madrugada te buscaré de 6 a 7 de la mañana. Un tiempo de refrigerio para buscar al Señor. No lo olvides. Diciembre es un tiempo para compartir en familia, pero recuerda siempre tener todos los cuidados de bioseguridad. En la iglesia seguimos dando ejemplo. No hagas aglomeraciones a la salida, tampoco grupos para hacer conversaciones. Haz uso correcto del tapabocas durante cada reunión. Lava tus manos y sigue todas las instrucciones para mantenernos seguros y protegidos. Que esta temporada de Navidad sea un tiempo para que busques al Señor con toda tu familia. Que el fuego del Espíritu Santo lo sigas avivando cada día con los tuyos. No dejes de orar y buscar al Señor con toda tu familia. Recuerda, la razón de esta temporada es Jesús. Bueno, ya para terminar, los invito que, como dijimos en la predicación, podamos poner en práctica todo lo que hemos aprendido esta noche. Les pido por favor que estén pendientes de todos los anuncios de la iglesia, de la programación. Ustedes saben que hay actividades para todos los horarios, para todas las personas, la iglesia infantil. Y lo más importante, que podamos venir a la iglesia a recibir la palabra del Señor, a adorarlo, porque no es igual que estando en casa. La verdad que estando aquí, el Espíritu Santo prende un fuego donde podemos sentir bendiciones que estando en la casa no sentimos. Los invito a que vengamos, porque Dios nos va a cuidar, Dios nos va a proteger. No tengamos temor de venir. La iglesia está capacitada para cuidarnos, pero más que la iglesia es el Señor el que nos cuida. Confiemos en Dios, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Los esperamos aquí en su iglesia Ríos de Alabanza. Que Dios nos bendiga. Vida, gozo y paz encontrarás, el camino hallarás. Bienvenido a tu casa, Ríos de Alabanza.